que tienen que ver con violar la Constitución y las leyes. Y eso fue, durante todo el día de ayer, fueron la oposición incapaz de poder comprobarlo. Y lamentablemente luego deciden aprobar esta acusación constitucional, como te decía, Monse, por un negocio. Y eso yo creo que es lamentable para cualquier democracia, cuando hay un sector de la oposición que cree que la política es un negocio de poder, de cupos, y la verdad es que habla muy mal de nosotros eso, y creo que finalmente se ve empañado todo este proceso por este negocio que tenía la oposición. Diputado, vamos a escuchar a Víctor Pérez, porque ayer Víctor Pérez habló cuando tomó esta decisión de renunciar. Me imagino que la tenían acordada con el gobierno, porque ellos se juntaron antes de que se vinieran a Valparaíso. El ministro Pérez con los ministros que lo acompañaron se juntaron en La Moneda. Seguramente era una decisión que ya conocía el presidente. Digamos, no creo que el presidente se haya enterado por la prensa, pero esto fue lo que se vio en ese minuto. Yo acabo de hablar con el presidente de la República, con Sebastián Piñera, y le hice llegar mi renuncia al cargo de ministro del Interior, puesto que no estoy dispuesto a que a través de mi persona se dañe al gobierno. Que aquí el propósito y el objetivo no es Víctor Pérez, sino que el gobierno del presidente Piñera. Hemos sido testigos de un debate que está absolutamente resuelto hace algo, no sé si días o algunas horas. Aquí hay una decisión política de causarle agravio y daño al gobierno. Bueno, estas son las palabras del ministro. ¿Sabes qué, Julio? Ahí llama la atención, porque lo que se dice es que el presidente le había dicho a Víctor Pérez que no se fuera, que en caso de que se aprobara la acusación en la Cámara, que es lo que todo el mundo sabía que iba a ocurrir, y es por eso que él dice ahí, supuestamente lo que da a entender y es lo que se ha trascendido, es que en ese minuto él llama al presidente y le dice: yo voy a tomar esta decisión, yo renuncio para no alargar más esto, para el... obviamente que lo habían conversado antes, pero ahí dice, hablé con el presidente y eso llama bastante la atención. Pero seguramente habló con el presidente para confirmar, pero yo no creo eso, yo creo que... No, lo habían conversado. Porque de hecho La Tercera amanece con un reportaje precisamente de que el ministro Pérez iba a renunciar, que habían diferencias dentro de la duda si renunciaba o no renunciaba. Pero lo importante acá, hay mucha gente que no está viendo, diputado. ¿Qué gana Chile con este tipo de situaciones, a su juicio? Los ciudadanos. Yo creo que absolutamente nada, Julio César. Llevamos 9 acusaciones constitucionales y yo me pregunto cuál de ellas cambió el rumbo de nuestro país. Y hasta ahora ninguna de ellas lo ha hecho. Se ha demostrado que en todas las acusaciones constitucionales que se han presentado hay una suerte de revanchismo de la oposición, hay una suerte de hacerle daño al gobierno, de votar directamente al presidente. Trataron de hacerlo con una acusación constitucional contra el presidente, y la verdad es que yo creo que uno está en lo público para cambiarle la vida a las personas para mejor, y yo creo que una acusación constitucional lo único que hace es generar más incertidumbre, generar más conflicto, confrontación, y eso evidentemente genera un mal ambiente en el país. Sobre todo ahora cuando estamos en un proceso que va a ser histórico, que es redactar la Constitución, en donde necesitamos tener racionalidad en lo político, templanza en los planteamientos que un sector y otro hace, y la verdad es que estas actitudes lo único que hacen es mermar la política, la buena política, y creo que el país pierde con este tipo de situaciones, no solamente el tiempo que se pierde en la discusión de una acusación constitucional que ya sabíamos cuál iba a ser el resultado. La oposición en ningún momento escuchó argumentos para cambiar su opinión, la tenían tomada hace mucho rato, y por lo tanto creo que aquí pierde Chile, que genera un ambiente muy malo, cuando yo creo que tenemos que tener un ambiente de paz, de unidad, para poder tener un proceso como el que viene ahora el próximo año, que sea ejemplar y que nos permita lograr ese sueño que han planteado muchos, que es redactar una constitución entre todos. Y por lo tanto es bastante incomprensible la posición de la oposición, porque la verdad es que yo creo que no agregan valor a nada, creo que no le cambian la vida a las personas para mejor, sino que hacen que nuestra ciudadanía esté cada vez más confrontada
y eso le hace mal a Chile, evidente. Hay toda una discusión o una suerte de querer saber quién puede ser el ministro del Interior que va a llegar por Víctor Pérez. Está Gali subrogando ahora en este instante. ¿Quién le gustaría a usted que fuera el ministro del Interior, Sebastián? Bueno, la verdad que esa es una decisión que toma el presidente. Hoy día está Juan Francisco Gali, está a cargo del ministerio de manera interina y el presidente tendría que tomar la mejor decisión. Aquí lo que no puede pasar es que haya una decisión de cuoteo político, si esto le toca a la UDI, a RN, a Evópoli o al PRI, a quien sea. Tiene que ser el mejor para ayudarnos a sortear este momento crítico que vive el país. El ministro del Interior es el jefe de gabinete, el que lidera la política del gobierno y por lo tanto necesitamos al mejor, pero que nos ayude sobre todo a construir el ambiente que te decía anteriormente Julio César, que es el ambiente de paz que necesitamos. Diputado, se habla de Carla Rubilar, que es independiente, que no rompería los equilibrios que hay hoy día en el gabinete y que sería la primera mujer en ser ministra del Interior. ¿Qué le parece ese nombre a usted? Bueno, la Carla todos lo conocemos, tiene todas las habilidades del mundo para poder tomar ese cargo, pero te vuelvo a repetir, yo creo que esta es una decisión del presidente y ojalá que esté el mejor para el momento que vive Chile, que necesitamos un ambiente de acuerdos, de unidad, sí, de generar el orden necesario, porque el ministro del Interior también está a cargo del orden y seguridad de nuestro país y por lo tanto necesitamos también terminar con la violencia y ahí necesitamos un ministro del Interior que nos ayude a lograr ese objetivo. Sí, una pregunta cortita, diputado. Me llama la atención que he escuchado que así de directo, sin tapujos, mucha gente UDI que dice no, el Ministerio del Interior es cupo UDI, que así de poteado está el gobierno. En este minuto, después del fondo del último cambio de gabinete, quedó este acuerdo, quizás implícito, bajo cuerda, que nosotros no sabemos, que el Ministerio del Interior es UDI. ¿Es así o no es así? A mí me parece que los cuoteos no son positivos en ningún gobierno, porque aquí finalmente tienen que estar aquellas personas que tengan las habilidades necesarias para liderar un ministerio tan importante como el Ministerio del Interior. Y aquí no porque sea UDI, RN, de Evópoli o el PRI va a tener las habilidades necesarias para eso, sino que son habilidades que trae uno como persona. Entonces, yo sé que eso es lo correcto. A mí los cuoteos, Monse, los cuoteos no me gustan, te lo digo directamente. Ya. Pero usted como RN, ¿el fondo está seguro de que no está cuoteado o puede ser que esté cuoteado? No, yo estoy seguro de que el presidente va a tomar la mejor decisión y va a poner a alguien ahí que haga bien su pega. Loreto Carvajal, diputada PPD, está con nosotros también. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo está? Por suerte, qué bueno que nos conectamos porque estamos con dificultades de conectarnos con todos, pero ya logramos al menos conectarnos con Loreto Carvajal. A ver, le voy a preguntar lo mismo que preguntó a Julio César a Sebastián Torrealba. ¿Qué gana nuestro país con esto? ¿Qué gana nuestro país con esta acusación y finalmente la renuncia de un ministro del Interior? Bueno, primero saludarlos a ustedes, especialmente a ti, Montserrat, que estuviste de cumpleaños la semana pasada y al canal, obviamente, en estos 60 años. La verdad que cuando uno ejerce sus atribuciones, cuando la Cámara de Diputados ejerce un control político, jurídico, porque esto hay que decirlo, la prerrogativa de la acusación constitucional lo que busca es evitar que un poder del Estado, en este caso el Ejecutivo, a través de su ministro, genere alteración en el sentido de contravenir la norma, no cumplir la ley, no cumplir la Constitución, que en general cuando se concentra el poder puede provocar abusos, puede provocar despotismo, y creo que eso es lo que hace un control, en este caso de la Cámara de Diputados respecto a un ministro. Entonces, cuando se hace la pregunta ¿qué gana?, lo que uno busca es que efectivamente las autoridades, sobre todo de alto rango, estamos hablando del ministro del Interior, quien tiene a su resguardo el orden interno del país y la seguridad pública. El segundo, abordo en el Poder Ejecutivo. Recordemos que cuando el presidente no está, quien asume es el jefe de gabinete, en este caso el ministro del Interior. Entonces aquí hay obviamente una prerrogativa, una facultad, una atribución que tiene la Cámara de Diputados y que debe ejercer. Sobre todo en esta situación, y esto no hay que olvidar,
estamos en una pandemia, estamos en un estado de excepción constitucional, en donde las autoridades no solo deben tener certeza de sus atribuciones. Recordemos que el ministro del Interior cuestionó que su labor era resguardar el orden a propósito de la jerarquía que tenía sobre Carabineros. Él dijo en su defensa, a mí me tocó revisar, fui presidenta de la comisión que revisó el mérito, que las facultades, en este caso, de supervigilancia sobre el orden público en tiempos de pandemia, le correspondían, ¿cierto?, a los jefes de la seguridad de la nación o nacionales, que al final derivan en el Ministerio de Defensa, cuestión que fue rotundamente desechada por el propio ministro de Defensa. Pero claro, sí, pero solo para cerrar. Entonces, hay una atribución que parece ser el ministro no tenía clara. ¿Cómo eso no va a ser grave? ¿Cómo eso no va a constituir una falta de certeza a la ciudadanía, que debe entender que si aquí hay un control jerárquico que se ejerce sobre Carabineros, que el ministro no lo sepa, que no se daba cuenta que tenía 65.000 funcionarios, carabineros y carabineras a su resguardo, 15.000 PDI? ¿Cómo eso no va a ser grave, y sobre todo en esta situación de pandemia? Por tanto, creo que eso obviamente tiene relevancia y se quiere desconocer. Yo creo que aquí hay acciones obviamente que ameritan en la acusación y que han derivado en el resultado que tuvimos ayer en la Cámara. Loreto, diputada, es bien delirante la política chilena, porque hasta hace una semana discutíamos lo blando que era el ministro Pérez cuando se quemaron las iglesias, todo por las nuevas estrategias de Carabineros y todo, y por lo que estaba pasando en el sur. El ministro Pérez lleva menos de 3 meses o 3 meses en el cargo, si les contamos los fines de semana, como 70 días en el cargo. ¿Por qué quizás no ser más honesto y se hace se apunta directamente a las políticas de gobierno con respecto a la seguridad pública y a toda esta época que hemos vivido? ¿Por qué no se trata de llegar a consensos con Carabineros, todo? ¿Por qué no se hace una buena política para no ir por el lado y sacar? Porque se va Víctor Pérez, pasa todo lo que pasó ayer con el show incluido de sus partidos de lo de la censura a la mesa, porque hasta las 12 de la noche estaban peleando si correspondía o no correspondía a los mismos partidos de su coalición, digamos, ¿no? Que es una vergüenza, digamos, ¿no? Que no se pongan de acuerdo ni siquiera... En eso, Julio, ni siquiera para eso. Muy precisa. Mi partido, al cual yo represento, como también otros partidos de la coalición, inmediatamente salimos a decir que esto no estaba ni consensuado ni era algo que debía ocurrir el día de ayer. Aquí quiero decirlo muy francamente. Pero se estuvo a las 12 de la noche hablando de eso. Estuvieron hasta las 12 de la noche discutiendo eso. No, la verdad, Julio César, que el día de ayer, de manera conjunta, inmediatamente luego de la acusación salimos obviamente a desmentir aquello. Aquí no hubo un acuerdo para generar luego de la acusación una censura a la mesa. Es tan así que mi partido político, el PPD, ha dicho que nosotros no vamos a seguir en esta propuesta de censura, y que si en el caso que hoy día se revise vamos a rechazar aquella. Es decir, aquí hay un camino que tomó un partido, el Partido Radical, que tendrá que hacerse cargo, pero esto no fue un acuerdo ni de la oposición, ni en la oportunidad, ni en el pero mérito. El Partido Radical forma parte de su coalición. Pero el Partido Radical y otros parlamentarios de otros partidos que están de acuerdo con la censura, que querían recuperar la mesa, que había pedido el diputado Silver, querían recuperar esta mesa, digamos, y estuvo lleno de conversaciones, se juntaron hasta tarde, pero da lo mismo, a la gente no le importa. Lo que quiero decir... Cuando hay algún espíritu de un partido que de cierta manera corre solo y estamos en una oposición, obviamente que eso hay que conversarlo, pero eso no quiere decir que haya habido un acuerdo previo y que haya habido una negociación como quiere hoy día, de cierta manera, la derecha desvirtuar a propósito de la acusación. Aquí no había, y yo lo descarto absolutamente. Yo pertenezco al Partido por la Democracia, soy subjefa de bancada, y la verdad que lo que hagan otros partidos tendrán que responder, pero para el efecto y para el caso nosotros no estuvimos de acuerdo y jamás hablamos de presentar una censura el día de ayer. Eso lo descarto absolutamente. Sí, no, pero yo me refería al hecho de... sí, porque todavía falta el Senado, digamos, ¿no? Todavía falta el Senado. Va a ir Víctor Pérez como ciudadano al Senado. Pongamos por caso que el Senado, ¿no es cierto?, encuentra culpable al señor Pérez de todo lo que se le acusa. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el señor Pérez durante 5 años no va a poder tener cargos públicos. ¿En qué cambia Chile? ¿Cuál es la discusión que
que podemos dar profunda y amplia. Porque al parecer en lo que hay una transversalidad en la opinión pública, en los ciudadanos y en todo, es que hay que cambiar el tema de la seguridad. Que hay que reformar Carabineros, que hay que meterle mano a todo el tema de seguridad y hay que tener un solo discurso, porque no se le puede aplicar ley de seguridad del Estado a uno y a los otros no. Lo mínimo que le pide a la ciudadanía es consistencia y coherencia a la clase política para que sea un principio y no una maniobra. Entonces, estamos en eso. Entonces uno siente que todo es como en la chica, diputada. Si ese es el problema, que uno siente que los ciudadanos perciben que todo es la chica, todo es la menor, todo es una cosita, una pasadita de cuenta. Sí, y quiero completar lo que tú dices, Julio. Yo creo que la sensación de nosotros, incluso como ciudadanos, es que estamos en una crisis que no es solo la pandemia, estamos en una crisis política muy profunda. Y lo que uno pide ahora, justamente de los políticos, es que intenten sortear y superar o ayudar y contribuir a ir superando esta crisis. Y finalmente, claro, las acusaciones constitucionales y todo se mueven como en una lógica de ustedes, más allá de que hayan cuestionamientos a Víctor Pérez a cómo lo hizo. Pero uno se pregunta si quizás es el momento, si esto contribuye o no a lo que nos interesa, yo creo, a la mayoría de los chilenos, es hacer un proceso constituyente realmente significativo, superar la crisis de la pandemia, el tema de la ayuda social. Y finalmente la Cámara de Diputados ha estado hace 2 semanas preocupada de la acusación constitucional. Entonces es eso un poco de alguna manera que cuando tú dices, Julio, como la minucia, están preocupados de las cuotas de poder de cada uno y no de lo que quizás estamos esperando el resto de los chilenos, que es poder avanzar de verdad en cambios estructurales. Bueno, la verdad que a mí no me parece una minucia ni un sentimiento pequeño entender que cuando hay una movilización que en ningún caso fue pacífica, estamos hablando de 2.300 camiones en la principal ruta del país, en donde se provoca retardo de la llegada de las ambulancias, retardo del personal y los profesionales de la salud para llegar a sus lugares de trabajo, en donde se provoca un alza de precios, en donde hay más de 1.000 ferias que no se pudieron instalar cuando había necesidad y sobre todo alimentaria en época de pandemia, cuando los puertos no pudieron tener la carga suficiente porque los camiones que llevaban obviamente la mercancía no pudieron pasar por las rutas, cuando efectivamente aquí hay un efecto de desabastecimiento en el sur de Chile. Creo que eso no es menor. Cuando se altera el orden público y cuando se pretende resguardar solo el orden público de 2.300 camioneros a propósito de 17 millones de chilenos que están esperando soluciones, exigiéndonos a las autoridades y principalmente al ministro que debe garantizar seguridad, certeza, pero además efectividad, sobre todo en pandemia, a mí eso no me parece menor. No me parece menor que haya habido, a propósito de lo que dicen ustedes de aplicar la ley de seguridad interior del Estado respecto a la toma, por supuesto, de municipalidades en el sur, que es legítimo que se haga, pero que no se haga al mismo tiempo respecto a este hecho que significó 7 días de paralización de nuestras carreteras en tiempo de pandemia. Yo lo hago y lo digo muy enfáticamente, no estamos en tiempos normales, no estamos en donde no se requiera que las ambulancias o los insumos médicos lleguen a su lugar. Y esto no lo digo yo, es cosa de revisar la prensa, ustedes son periodistas. ¿Qué decía el ministro París a propósito del retardo o el desvío de ambulancia? ¿Qué decía el ministro Walker, el ministro de Economía? Creo que aquí hay incluso voces del propio gobierno, de los propios ministros de Estado, que hicieron ver esta problemática. Cuando hay amenazas por parte de los camioneros que estaban en paro diciendo que se va a provocar un estrangulamiento, llamamos al jefe de Estado a que se ponga los pantalones. Es decir, a mí me parece que son hechos gravísimos y que deben tener, obviamente, una respuesta firme y, por supuesto, una respuesta eficaz por parte del Ejecutivo y de quien tiene a su cargo, insisto, la seguridad interior del país y la seguridad pública. Eso no me parece menor. A mí, el poder hacernos cargo de nuestras responsabilidades con un estándar superior en tiempo de pandemia no me parece menor. Creo que el rol que tenemos la autoridad... Es que eso no es menor, diputada. Eso que usted dice no es menor. Es menor la solución. Eso es lo que estamos hablando nosotros. Es menor la solución que le dan. Sacar a Pérez. Bueno, son las atribuciones que la Cámara de Diputados tiene. O sea, son las atribuciones que a mí me exige la ciudadanía. A mí me exige como diputada y como diputado y como Cámara. Hay que hacer más del desde, pues, diputada. Hay que hacer más del desde. Que haya ministros de Estado que transgredan la ley.
Hay que hacer más del verde, pues, diputada. El pueblo de Chile exige que los políticos se pongan de acuerdo y cambien la estructura de verdad. No que vayan sacando a gente de los partidos y todo. En una semana, en un tiempo más va a ser al revés. Y va a seguir todo como partido de fútbol. Bueno, se lo dejo a ellos. Andrés Ceres dice que la diputada Carvajal está explicando por qué es importante lo que ocurrió ayer. ¿Qué piensa usted de esto? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, la verdad que yo llevo 2 años y medio como diputado. Ustedes preguntaban qué es lo que ganaba Chile o la política. Yo creo que lo que ganan los ciudadanos es tener mayores razones para tener motivos y señalar que los que estamos en la actividad pública o en la política estamos más bien concentrados en discutir situaciones que hoy día la verdad son absolutamente inoficiosas. Yo me pregunto, y yo me hago responsable de esto, ¿cómo yo destituyo por la vía constitucional a un ministro que llevaba menos de 3 meses? Primero está la vía de la interpelación. Yo lo interpelo a él, yo lo cito a la Cámara de Diputados para hacerle una serie de preguntas por su rol en el tema del paro de los camioneros. O bien constituyo una comisión investigadora. Pero al final voy a la acusación constitucional, que en definitiva es la muerte civil, en el caso que finalmente sea aprobada por el Senado, porque a él lo dejo sin la posibilidad de tener ningún cargo público por 5 años e incluso hacer clases en alguna universidad del Estado. En definitiva, creo que aquí lo de ayer es absolutamente una muestra de lo que no debe ocurrir en política, y en esto yo tampoco me pierdo. Me tocó a mí hoy día ser gobierno y que lo haya hecho la oposición, pero claro, a lo mejor en 3-4 años más me voy a ver en el escenario contrario, en que a lo mejor algunos diputados de mi sector van a querer interponer alguna acusación constitucional y yo me voy a ver en la disyuntiva de estar discutiendo exactamente en el mismo tenor que saco. Pues yo con sacar a un ministro que lleva 2-3 meses, en definitiva, eso no es lo que no es la solución para hoy. Pero, diputado, el gobierno quizás falló aquí, de verdad, en vez de tratar de defenderse. Entender puentes con la oposición, porque la oposición tenía un punto que tiene que ver con el doble estándar respecto a la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado. Era un doble estándar respecto al paro de los camioneros, a otro tipo de cosas que señaló la diputada Carvajal. Entonces, finalmente, más allá de todo el trabajo de pasillo que se hace para conseguir votos, ¿no le falta al gobierno en ese sentido una capacidad de diálogo, de autocrítica, que hubiese parado esta situación para evitar, claro, el ahondamiento de la crisis política y el ahondamiento del problema que tiene el gobierno hoy día, que está en el suelo en la encuesta, y esto también lo viene de alguna manera a aumentar esa crisis? En ese sentido, ¿y usted como diputado oficialista cree que ahí hay una falla, me imagino, ¿no? También de parte del gobierno, y generar puentes en el diálogo. Sí, a ver, cuando sucedió el tema del paro de los camioneros, a mí me preguntaron por el rol del ministro del Interior, y yo señalé, no es para darle una tarjeta roja, sino una amarilla. Claramente debió haber aplicado la Ley de Seguridad Interior del Estado. Esperó mucho tiempo como para poder darle una solución rápida a lo que ocurrió finalmente. Reconozco que hubo desvío de ambulancia. Hasta donde yo tengo entendido, esto no provocó ningún fallecimiento de aquellas personas que fueron trasladadas. Pero, insisto, le faltó diálogo al gobierno, le faltó diálogo. Todos sabíamos, antes de iniciar la sesión de ayer, que habían 3 votos por parte del gobierno. Yo quiero ser súper sincero con ustedes. Yo ya, sentado antes de iniciar la acusación constitucional, sabía que a lo menos habían 3 votos. Y están viendo si existía la opción de poder convencer a otros 3 más. Y en ese contexto, si tú me dices a mí, hubo falta de diálogo, a esto se sumó, yo creo que el tema del apruebo. Yo creo que para la oposición tener a un ministro del Interior que haya apoyado esa opción, que haya ganado el apruebo con esa holgura,
obviamente que también le dio una mayor fuerza como para apoyar esa tesis. Porque el exministro era del rechazo. Sí, lo que pasa, Andrés, es que estoy tratando de poner de poner en la mesa una conversación que es distinta a las cuotas de poder o el manejo de poder que tiene la política hoy día. Sí. Estoy tratando de poner el tema en la mesa que le importa a los ciudadanos. ¿Hay alguna posibilidad hoy día de que conversen, ¿no es cierto?, el gobierno, los partidos oficialistas y los partidos de oposición, que conversen en una mesa que es necesario conversar, porque después del 80-20 es necesario conversar? No puede ser todo la negociación política, tenéis 3 votos más, tengo 4 más, listo, ganamos, porque eso es lo que se ve de afuera hoy día. O sea, perdón, diputada, ¿a usted le parece coherente que se vaya Pérez y que siga Rosas en el cargo? ¿A usted le parece consistente? Absolutamente incoherente. Solo en octubre hemos tenido 3 episodios que son lamentables, dolorosos. El asesinato de un cabo, de un carabinero en la Araucanía, la muerte de un joven por un disparo de carabinero en la población La Victoria, el caso del joven que fue empujado al puente Pío IX, y lo digo así porque hay una formalización por homicidio frustrado que está revisando la Fiscalía y que, por cierto, Carabineros se limitó solo a darlo de baja. Es decir, aquí hay responsabilidades que son evidentes. He señalado estos 3 casos solo de octubre. Es decir, aquí hay casos de tal contundencia que no dan otra lectura, que es insostenible que esté el general director de Carabineros aún liderando el Carabineros de Chile con todos estos antecedentes, cuando en el caso de Pío IX, yo quiero ser muy precisa, se señalaron 3 versiones distintas respecto de lo que había ocurrido por parte de Carabineros. Entonces aquí parece que la autocrítica también debe hacerla de manera urgente la moneda. No es posible que tenga que además cuestionarse la responsabilidad que tiene un ministro. Pero hay liderazgo para generar las acciones. Pero diputada, ¿hay liderazgos para generar esa conversación? ¿Hay liderazgos para...? Le quedan 15 meses de gobierno al presidente Piñera, 16, 15 meses y medio, no sé. Y uno entiende que no podemos pasar 15 meses votando ministros, poniendo acá, sacando allá. No hay una posibilidad de liderazgo. Viene un año, el 2021 vienen 7 elecciones: gobernador, core, concejal, alcalde, constituyente, diputados, senadores y presidente. Entonces, yo siento que la ciudadanía, que en su mayoría es gente muy moderada, que gente que quiere lo mejor para el país, no son ni violentistas ni nada, pero que quieren cambio, exigen también que haya liderazgo que impliquen ponerse de acuerdo en cuestiones básicas, como la de Carabineros, como la de seguridad, cómo se va a entrar al próximo año, cómo se va a hacer el tema de los independientes para la constituyente y todo aquello. Entonces, uno ve con preocupación que no existen esas liderazgos, esa capacidad de conversar. ¿O usted cree que el gobierno no abre esa puerta, Loreto? Ha sido muy difícil. Yo quiero señalar un hecho que a mí me tocó en lo personal. A mí me tocó presidir la Cámara de Diputados para el 18 de octubre. En mi rol de vicepresidenta asumí en esos momentos. Lo primero que hice fue tratar de conectarme con los ministros de Estado, y la verdad es que no hubo ese feedback, no hubo esa posibilidad de diálogo como ustedes señalan. Pero en la actualidad yo creo que la disposición, la voluntad, no solo de la oposición, sino en nuestro rol también como diputados y diputadas, hemos manifestado siempre la voluntad, la mejor voluntad para dialogar, para converger en objetivos comunes que den certeza en materia, como tú bien señalas, de seguridad, de cómo se aborda el orden público, cómo se abordan los derechos humanos, no esta suerte de contradicción permanente en que se trata de ningunear a los diputados que somos de oposición, de generar como lo que ocurrió ayer, que aquí detrás hay un negocio, que hay una suerte de generar un poder en la mesa, que son absolutamente falsas. Entonces creo que aquí la actitud dialogante de la oposición siempre ha estado la posibilidad de convenir en objetivos comunes, de unidad, por cierto, que se manifiestan en todo momento, pero hay también un ejecutivo que es sordo, que no escucha cuando nosotros creemos que es necesario hacerlo, sobre todo en esta situación económica, cuando vemos el tema de los proyectos y las propuestas que hay a propósito, por ejemplo, de generar bonos, de generar una ayuda económica. La verdad es que hay una sordera que es insostenible, que se mantiene, y
de cuya autocrítica de verdad que parece que no se hace en el Ejecutivo. Preguntémosle al diputado, diputada Carvajal, preguntémosle al diputado Torralba, que también está con nosotros, estamos aquí con las cajas, como se dice en televisión, que son 4. A ver, diputado Torralba, ¿qué le dice a la diputada Carvajal cuando señala que la oposición tiene voluntad de diálogo, pero que el problema del gobierno es que el gobierno es sordo? Bueno, que simplemente no la entiendo, no la comprendo, y a esta altura ya no le creo. Porque resulta, Monse, de que con respecto, por ejemplo, a temas de seguridad ciudadana, se presentó un proyecto de modernización de las policías para que hubiera control civil para las policías, para tener unas mejores policías. Y resulta que la oposición lo rechazó. Se presentó un proyecto de ley luego del 18 de octubre para mejorar la inteligencia que tiene nuestro país, que evidentemente tiene fallas en eso. Y la urgencia de ese proyecto se venció 14 veces, bloqueado por la oposición. ¿Qué pasó con la ley antiterrorista? 24 veces se le venció la urgencia a ese proyecto. Entonces tienen un discurso para la tele, pero dentro del Congreso hacen absolutamente lo contrario. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la reforma de las pensiones. La reforma de las pensiones fue aprobada el 29 de enero en la Cámara de Diputados. Hasta el día de hoy, después de 10 meses, estamos esperando que el Senado la ponga en votación. Entonces tienen un discurso para la televisión y un discurso interno. ¿Y qué es lo que hacen? Para solucionar los problemas, acusaciones constitucionales. Como si eso le fuera a resolver el problema a alguien. A nadie le resuelve el problema. Lo único que genera es un ambiente de confrontación, de conflicto, de odiosidad. Y los únicos que ganan son aquellos que están en la acusación. Porque aparecen en la televisión durante una semana, 2 semanas, se hacen los lindos en la prensa, pero la verdad es que no le solucionan el problema a nadie. Entonces yo a la diputada Carvajal, a quien le tengo mucho respeto, la verdad es que a esta altura ya no les creo, porque cuando finalmente lo que había atrás ayer de la acusación constitucional era un negocio para tomar la mesa de la Cámara de Diputados, es simplemente una cachetada a la ciudadanía, es jugar con las expectativas de la ciudadanía, es no hacer la pega, es tirar la pelota para el córner, es no hacerse responsable. Y por lo tanto creo que luego de haber escuchado mucho rato a Loreto, la verdad es que quedo un poco helado, porque veo que su argumentación con respecto a la acusación era justamente la que te decía anteriormente Julio César y Monse, que su argumentación tiene que ver con el error del ministro en su defensa. Y lamentablemente sabíamos todos de que había una decisión tomada, de que no iba a haber reflexión, que iban a ser incapaces de escuchar y de poder cambiar su opinión. ¿Qué ganamos los chilenos hoy día con la acusación del ministro Pérez? Absolutamente nada. ¿Quién ganó? Los que estuvieron ahí de la oposición, en la prensa, rentabilizando sus carreras políticas, pero la verdad es que al mismo tiempo le hacen mucho daño al país. Estamos con un problema, bueno, quizá... Si me permite, conteste, Loreto, conteste, por favor. Sí, la verdad es que ya escuchar al diputado Torrealba con el mismo respeto, digo, son muy violentas sus palabras. A mí no me hace sentido cuando lo que queremos es justamente que se responda respecto a la voluntad, unidad y objetivos comunes. En principio, solo señalar, en la Cámara de Diputados tampoco es ni debe generar un cheque en blanco a la moneda para que todos los proyectos no se discutan. Nuestro rol es discutir los proyectos y generar acuerdos y, por supuesto, mejorarlo, como nos ha tocado hacer muchas veces con el bono COVID y otros, en donde obviamente hemos hecho nuestro trabajo. Lo segundo, que tiene que ver con esto de la oposición que él manifiesta en contra solo del Ejecutivo. Recordemos que el diputado Mellado, que es de su bancada, usted es jefe de bancada, diputado Torrealba, señaló no solo no estar de acuerdo, que incluso el día de ayer dijo lo menos que puedo hacer es salir de la sala, porque no estoy de acuerdo con la política de seguridad ni cómo se ha manejado el orden público en la Araucanía, lo dijo y todos lo supimos. Entonces, además hay un partido que es de oficialismo, de Evópolis, donde congeló relaciones con el Ejecutivo. Entonces aquí no estamos hablando solo de la oposición, estamos hablando de hechos concretos, en donde el oficialismo, y a propósito de la moneda y de su gobierno, no logra convencer ni siquiera a los suyos. Cuando vino el 10%, se criminalizó, se dijo que aquí iban a haber las penas del infierno, se satanizó aquel proyecto, que por cierto también era, en mi caso, emocionante. ¿Y qué ocurrió después?
que hubo amenaza a los diputados a propósito de no aprobar este proyecto. Finalmente lo aprobamos y la moneda obviamente sale diciendo que incluso se reactivó la economía. Entonces, ¿quién es el que genera un doble discurso? Bueno, hay mucho que decir en ese aspecto, pero yo solo quedarme diciendo que aquí la voluntad debe ser de ambas partes. No podemos generar ni juicios anticipados ni juicios, en este caso, invalidantes a quienes no somos contrarios a los objetivos comunes. Estamos disponibles para discutir, para conversar, para tener posiciones diferentes, pero no para confrontarnos ni para, obviamente... Sí, ¿sabes lo que, diputada, sabe lo que pasa también? Que yo creo que la reflexión y lo queremos volver a traer a la ciudadanía. Porque en el fondo usted saca muchos eventos en los cuales de alguna manera pone al descubierto o denuncia la incapacidad o la poca voluntad de diálogo del oficialismo. Sebastián Torrealba señala que de alguna manera la oposición hoy día es obstruccionista, para resumirlo, respecto a las iniciativas del gobierno. Pero es que están enfrascados en eso. Y eso también tiene que ver con la mala versión que se hacen de los políticos hoy día. El 15 de noviembre, cuando se logró este acuerdo por la paz y la nueva Constitución, uno vio en esa mesa que oposición, gobierno, todos estaban dispuestos a ceder cuotas de poder. En ese minuto uno dijo, los políticos están disponibles a perder su cargo en la próxima elección, a asumir un montón de responsabilidades que no habían asumido, porque había un estallido social. Y de alguna manera la ciudadanía, me acuerdo esa mañana, Julio, que dijimos, quizá hay unos que no estaban de acuerdo, otros que no creían, el Partido Comunista que no quiso estar, un sector del Frente Amplio también, la UDI que dijo en ese minuto estamos firmando algo que no estamos de acuerdo, pero en ese minuto la percepción, al menos que tuve yo como ciudadana, es que ustedes dijeron, ¿saben qué? Por el bien de Chile, hagamos esto, y yo, como político, como diputado, como senador, como ministro, si no me reeligen en la próxima vez, si no soy candidato para ser ministro, etcétera, estoy dispuesto a asumir ese costo. Estoy dispuesto a ceder mi poder en pro de que Chile salga de la crisis, crezca y haga reformas estructurales. Y ambos me dicen así, y hoy día uno ve que esa generosidad o esa disposición se ha olvidado porque de inmediato se cayó en la dinámica de pelear el cupo, acusaciones mutuas de derrocar un ministro, pero también que Sebastián Torrealba dice que el único objetivo era finalmente la censura a la mesa, que había un negocio. Inmediatamente se cayeron en estas descalificaciones y en estos torpedeos de lado y lado, y parece ser que se olvidaron de ese gran objetivo que es Chile. Esa es la sensación que yo siento que tenemos un poco los ciudadanos y que nos desencanta también al respecto. ¿Sabes qué? Preguntémosle a Andrés Celis, que también está con nosotros y le tocaría el turno. Andrés. A ver, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, y para contestar una pregunta que ustedes estaban haciendo antes a otros panelistas o invitados sobre quién debiese tener el cargo o quién debiese ser la persona como nuevo ministro del Interior, es ahí donde uno echa de menos a personas como, y quiero hacerme responsable, a un Cristian Monkever, a una Carla Rubilar, a un Mario Desbordes. Yo creo que cuando uno piensa en nombres como ellos, es justamente donde nos vamos al acuerdo que pudo justamente realizar el plebiscito donde ganó el apruebo. Si el gobierno coloca a personas que son dialogantes, que son creíbles para la oposición y que han demostrado capacidad de ceder cuotas de poder, creo que ese es el camino que justamente nosotros debiéramos empujar hacia que el gobierno finalmente tome en estos últimos 15 meses que le quedan por gobernar. Porque en definitiva, si vamos a colocar caras de personas que no vamos a lograr una afinidad con la oposición, lamentablemente, y esto no es ceder a la oposición, vamos a vernos enfrascados en acusaciones constitucionales, vamos a vernos enfrascados en polémica, y hoy lo que requerimos son caras conciliadoras, personas que ya hayan demostrado que son capaces de reunir voluntades
Y en ese sentido, yo creo que el próximo o la próxima ministro del Interior debiese ser alguien como un Cristian Monkeberg, una Carla Rubilar o un Mario Desbordes. Bueno, usted está haciendo eco de lo que decíamos de generar puentes de diálogo, de conversación, que quedan 15 meses de gobierno, cuando uno siente que la moneda tiene la administración pero no tiene el poder, que es un problema gravísimo para todo gobierno, ¿no? Entonces, estamos frente a una disyuntiva que como país hay que ser generoso, ¿no? En términos de conversación, en términos de diálogo. Ya el presidente viene tenido 3 ministros del Interior, 2 con acusaciones constitucionales y Blumen salvó raspando, digamos. Entonces, la verdad es que el tema va más allá del ministro del Interior. Disculpen que haga hincapié en eso, ¿no? Porque nos estamos quedando que es como el chiste de Donoto, ¿no? Va más allá, el tema no es el sofá, digamos, ¿no? Quien sea. Sino hay un tema de una estructura de nuestras policías, de cómo se enfrentan las manifestaciones, del tipo de estructura que queremos tener, tanto como decía el diputado Torrealba, en inteligencia, que son urgentes, digamos, ¿no? Para nuestro país. El narcotráfico se toma a las poblaciones, se toma a las comunas, ¿no es cierto?, en plena pandemia, nosotros lo vemos aquí todos los días, genera desesperanza, genera delincuencia, mucha violencia. En nuestro reporteo con las policías, con carabineros, la mayoría de los portonazos, la mayoría de todos esos robos son gente que está drogada en el momento, ¿no? Y que no se sabe cómo pueden actuar, pueden violentar a cualquier ciudadano. O sea, estamos frente a una situación donde hay que actuar también hoy día, ¿no? No se puede esperar al 2023, digamos, ¿no? Tenemos que ir generando hoy día puentes de encuentro. Sebastián, queremos quedarnos con algo más positivo, son las 10:07. Ya renunció el ministro Pérez, usted se tiene que ir. Usted es un parlamentario muy joven, digamos. Ir tratando de ponernos de acuerdo, digamos, en temas que son súper importantes para el país, sea donde sea el ciudadano, digamos, esté en la vereda que esté. Julio César, lo que decía la Monse, yo creo que tiene toda la razón. Todos los que estuvimos ese día, el 15 de noviembre, en el ex Congreso Nacional en Santiago, firmando un acuerdo por la paz y la nueva Constitución, tuvimos esa esperanza de que los políticos habíamos entendido. Pero lamentablemente, Julio César, a los 2 días luego de ese acuerdo, se presenta una acusación constitucional contra el presidente, luego contra el ministro Chadwick, luego contra el intendente, una serie de interpelaciones, y la verdad es que no se cumplió parte del acuerdo. Ahora yo invito a Loreto y a toda la oposición a que terminemos con la confrontación, pero Sebastián, a que terminemos como en el conflicto. Sebastián, un segundo. Un segundo. Sí. La crítica no es a la oposición. La crítica que uno hace es a lado y lado. Es decir, el tema de haber caído en la lucha por el poder, muchas veces en el aprovechamiento político pequeño, eso, perdóneme, corre para el oficialismo, que es una crítica a cómo se está moviendo la política hoy día, a aprovechar cualquier cosa para darle un palo al otro, y eso corre para ustedes, corre para todos. No estamos aquí diciendo que... entonces, en ese sentido, usted también se tiene que hacer responsable de eso, si es que está de acuerdo con lo que dijimos, y no de inmediato culpar a la oposición. No, Monse, yo no culpo a nadie. Evidentemente, todos tenemos culpa del mal ambiente que se vive hoy día en el país. Yo llevo 2 años y medio en el Congreso y evidentemente tengo culpas y hay que cambiar el discurso. Pero aquí la verdad es que con lo que pasó el día de ayer, yo hago un llamado a la oposición a empezar a tratar también de dialogar, porque cuando nos encontramos al frente con puras acusaciones, la verdad es que no sacamos nada y nos vamos al conflicto, nos vamos a la confrontación, nos vamos al revanchismo, que yo creo que la verdad es que no le sirve de nada a nadie. Yo les invito a la oposición a que nos ayuden a enfrentar lo que está pasando hoy día en el país. Como decía Julio César, tenemos un problema con el narcotráfico brutal y necesitamos una ley de inteligencia. Tenemos un problema de terrorismo brutal y necesitamos una ley moderna antiterrorista. Necesitamos terminar con la reforma a las pensiones. Está hace 10 meses en el Senado. No puede ser, eso es una inmoralidad. Terminemos con las acusaciones constitucionales. Yo no tengo ningún problema en darle la mano a alguien de la oposición, a tender puentes, a generar acuerdos, pero la verdad es que cuando nos encontramos siempre con un frontón
que lo único que hace es impulsar acusaciones constitucionales, la verdad es que se hace muy difícil la pega. Sin perjuicio de eso, Monse, yo tengo esperanza de que el proceso constituyente nos va a llevar a ese clima de positividad, de finalmente de ir construyendo un mejor país, y espero de que tanto nosotros como la oposición cambiemos la actitud, terminemos con la confrontación y vayamos directamente a la solución de los problemas de las personas. Bueno, se necesita. Gracias, Sebastiana. Sabemos que se tiene que ir. Muchas gracias. Loreto, diputada, muchas gracias. Andrés, muchas gracias. Llevamos 8 meses en pandemia. No nos hemos logrado poner de acuerdo para una renta. Acerca de la acusación constitucional contra Víctor Pérez, de la renuncia de eso. Y es por eso que queremos empezar con ustedes con otro tema contingente. Estamos en el Congreso muy pendientes de lo que va a pasar en la Comisión de Constitución, donde hoy día se va a ver y votar este segundo retiro del 10%. Bueno, le preguntamos a todos, ha sido un tema polémico en este último tiempo. Senador Chaguán, ¿qué pasa? Y parece ser que triunfaría, podríamos decir, este segundo retiro del 10%. Con un ministro del Interior renunciado, con un proyecto de reforma constitucional que el gobierno no comparte, ¿en qué situación queda en este momento el gobierno del presidente Sebastián Piñera? Bueno, han sido semanas complejas, y esta en particular para el gobierno del presidente Piñera, y por eso nosotros hemos pedido generosidad y unidad más que nunca de los parlamentarios de Chile Vamos. Me refiero a aquellos que hoy día están en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y yo quiero también hacer un llamado primero al gobierno, a entender que más allá del proceso constituyente que se abrió y que ofrece una oportunidad de poner sobre la mesa un proyecto constitucional de nuestra coalición, que esta además debe tener una nueva arquitectura que debe ampliarse hacia el centro político y ser capaz justamente de poder plantearle una visión al país. También pedirle al gobierno que no se sustraiga de los debates urgentes y necesarios como es la agenda social. Y ahí el tema de la reforma previsional que tenemos que sacar adelante y la reforma a la salud son vitales, pero también que se involucre mayormente en esta discusión de este proyecto del segundo retiro del 10%. Y acá lo que hace falta es una mayor interacción del gobierno, un mayor involucramiento del gobierno en esta discusión. Y yo espero que en definitiva no sea la inacción del gobierno, Francisco, la que permita que este proyecto siga adelante. ¿Sí? Francisco, ¿por qué le hace un llamado por la tele al gobierno? No lo están escuchando, si es su coalición, son sus amigos. No. Yo hablo con el gobierno, pero a veces también... ¿Y cuando le ha hecho el llamado, que no lo están pescando mucho o se necesita más presión? Usted es... Se requiere más presión, una presión ciudadana, porque este segundo aire que logró el gobierno con bajar la presión política con el proceso constituyente no le permite al gobierno relajarse en 3 temas que son esenciales. Sacar adelante la reforma, la agenda social, y eso implica 2 que a nuestro juicio son esenciales. 1, la reforma previsional y la reforma a la salud. Segundo, que se involucre mayormente en la agenda del Parlamento. Yo veo a un gobierno en algunas materias ausente, como en esta. Pero déjeme preguntarle derechamente. El restablecimiento del orden público. Mire, déjeme porque lo que preguntarle... ocurrió con el Francisco. crimen alevoso de Eugenio Naín, el crimen alevoso de Eugenio Naín, frente a la necesidad de restablecer el orden público y la paz social, y donde se requiere una acción potente del Estado y del gobierno, también está al debe. Pero déjeme preguntarle derechamente, porque usted es un candidato innato a la presidencia, siempre se habla de usted y seguramente va a estar en una primaria en su partido, digamos, porque tiene internamente muchos adeptos también dentro de Renovación Nacional. Entonces, bueno, yo les decía en broma, si no lo escuchan, nos sentimos muy halagados que le haga el llamado al gobierno por Contigo en la Mañana, además de Chilevisión, nos sentimos muy halagados. Pero Julio César, ¿cómo no lo voy a hacer si además le está yendo tan bien al Por eso programa? nos sentimos muy halagados, Pero cuando usted dice que se involucre el gobierno, por ejemplo, en el tema del 10%, el gobierno llama, está involucrado, llama a rechazarlo. No, a ver, lo que te quiero señalar es lo siguiente. Un gobierno
tiene que estar atento a la temperatura que hay en el Parlamento. Y eso implica, por ejemplo, presentar indicaciones, porque acá se pudieran establecer múltiples fórmulas para los efectos de establecer condiciones en el caso de que el retiro tenga los votos. Y eso implica, por ejemplo, establecer una fórmula de devolución progresiva, o establecer una fórmula de compensación, o establecer eventualmente voluntariamente retrasar la edad de jubilar a aquellas personas que quieran retirarlo, establecer alguna fórmula. Pero finalmente tenemos un gobierno que, en vez de presentar estas indicaciones, en vez de presentar justamente estas fórmulas, lo que hace es finalmente dejar que las mayorías operen sin generar diálogo en el Parlamento. Y ese yo diría que es el tema de fondo. Acá se requiere un gobierno mucho más activo en el diálogo con la bancada para los efectos de primero, buscar fórmulas alternativas. Pero yo diría que la mayor acción del gobierno debe ser descongelar la reforma previsional que tiene en el Senado. Y nosotros le hemos hecho múltiples propuestas. Terminar con la tabla de mortalidad a los 110 años, establecer un seguro de longevidad, establecer la posibilidad cierta de generar más competencia en el mundo de las administradoras de fondos de pensiones, terminar con estas tablas de comisiones que en definitiva no son contingentes al aumento de los fondos de los trabajadores. Veo a un gobierno ausente en esa discusión, y ese es el tema de fondo. Diputada, bueno, el senador Chaguán, interpretamos, le pide al gobierno que se meta en el partido, digamos, y que aunque se pierda, por lo menos haga un par de goles, ¿no es cierto? Que juegue un poco. ¿Qué le parece a usted, Natalia, esto? No sé si lo interpreté bien. Bueno, sí, primero que todo saludar a todo el panel, a ti, Julio César y a Montserrat. Yo creo que Francisco tal vez tiene que revisar si no lo tienen bloqueado, porque son propuestas que se han planteado también por parte de la oposición. Nosotros proponíamos este fondo compensatorio a propósito del primer retiro del 10%. Entonces tal vez, no sé, le bloquearon el WhatsApp, algo que no le contestan, o tal vez no le contestan porque es la propuesta de la oposición, y el gobierno muchas veces lo ha dicho, que no le interesa darle los puntos a la oposición. Ahora, el retiro del 10%, al menos acá en la Cámara, tiene un apoyo importante. Ajá, y veamos qué piensa Heraldo Muñoz. Me quedé pegada. Sí, parece. ¿Quieres? Ahí continúa, Natalia. No, sí, bueno, me había quedado un poquito pegada. Sí. Pero el proyecto del 10% va... No hay caso. Salir acá en la Cámara, cuenta con la de suficiente para poder hacerlo. Ahí estamos. Vamos a... aquí es culpa de nosotros que tenemos aquí seguramente algún problema técnico, una rotería, lo que está pasando acá en el canal, pero vamos a... Pero puede ser también la... ¿Cómo? Yo no veo el panel, yo estoy afuera. Vamos con Germán Codina. Germán, bueno, este 10% al parecer es infrenable, ¿no? Ayer el diputado Durán de Renovación Nacional, un poco adhiriendo a las palabras de Francisco Chaguán, decía que por qué en vez de el gobierno pedirle a los parlamentarios, ¿no es cierto?, que se alinearan, no se alineaba el gobierno de una vez por todas con sus parlamentarios que estaban en la calle, que estaban con la gente, Germán. Buenas tardes. Primero, Julio César, quiero saludarlos. Me soplaron de que estabas cumpliendo 60 años. Sí. Yo no, pero vos sí, estoy súper bien tenido, ¿no? Es verdad, y lo quiere ocultar. Sí. Claro. Oye, un saludo al canal sí. En sus 60 años, ¿ya? Gracias, muchas gracias. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Lo vamos a invitar a jugar fútbol. Un futbolito que hacemos los que tenemos una cierta edad, pero nos mantenemos en forma. Así que felicitaciones. Les quiero decir que Heraldo Muñoz es un tremendo delantero. Sí, me tocó jugar con él en La Haya. Era futbolista. Así que es uno de los que juega y un buen 9. Le damos la palabra a Germán Codina, que muy respetuosamente... Oye, que son patúos, que son patúos, saludan al canal y se meten todos. Sí. Pero está bien. Pero tiene la palabra Germán, por favor. Esta es la espontaneidad de estar en directo. Primero decirte, Julio César, que el tema del 10% en Puente Alto, y yo como alcalde de la comuna obviamente estoy preocupado por mis vecinos particularmente, es algo muy importante. El IFE está terminando,
y a nosotros nos preocupa lo que viene más adelante porque la reactivación del comercio va a ser lenta. Y hay mucha gente en Puente Alto que depende del comercio, que muchas veces es informal, y también el comercio establecido la ha sufrido. Incluso muchos han quebrado. Recién vamos a pasar a preparación el día de mañana, lo cual es una muy buena noticia. Pero lo que creo que es importante con el 10% es que hay cosas que no pueden suceder. Por ejemplo, yo estoy en contra de que en el proyecto que se apruebe en la Cámara vaya la idea de que se tenga que pagar un impuesto por sacar ese 10%. Las personas que están pidiendo el 10% es porque tienen grandes necesidades. Y en definitiva, si hay una transferencia directa, es simplemente dejar que ellos puedan sacar su dinero y utilizarlo. ¿Por qué el Estado va a tomar el impuesto para después generar nuevas políticas para esas personas que son las que más necesitan, cuando sabemos que la burocracia termina comiéndose gran parte de los recursos que recauda el fisco? Me preocuparía así, por ejemplo, de terminar con situaciones como la del Servicio de Impuestos Internos, que generan tremendas inequidades, y las vimos hace 2 semanas atrás. Entonces, creo que no hay que equivocarse. Facilitar la sacada del 10%, claro, hay gente que gana más de, no sé, gente que gana, por ejemplo, los que somos autoridades, personas que no han perdido su empleo, que tienen un buen ingreso familiar. Obviamente ahí miraría con cierto recelo que tal vez esto se focalice en la gente que de verdad sigue desempleada y en familias que a veces se les hace muy difícil poder recuperar sus negocios, su comercio, o volver al negocio informal, porque tienen que tener un capital semilla para reemprender sus actividades. Entonces, esto hay que verlo desde un prisma muy global. Creo que tiene que aprobarse y obviamente evitar abusos. Así, vamos a preguntarle también a Heraldo Muñoz. Estamos a tiempo, Heraldo, de quizás el gobierno proponga otra alternativa, porque es unánime que todos piensan que este no es el mejor instrumento, pero que finalmente ha sido el instrumento que está más a la mano. Finalmente, y así ocurrió con el primer retiro del 10%. Se lo vamos a preguntar a Heraldo Muñoz de inmediato, apenas volvamos. Heraldo Muñoz quedó con la palabra en la punta de la lengua. Así que, Heraldo Muñoz, estamos hablando del segundo retiro del 10%. Adelante. Así es, ni siquiera había alcanzado a tomarla, pero encantado de estar con usted, estar con este panel, contigo, con Julio César. Mira, yo creo que en este momento la gente lo que quiere son respuestas, son soluciones a la enorme crisis que vive particularmente la clase media y las pymes. Y lamentablemente el gobierno está sin rumbo, está sin dirección, sin respuestas. Y lo vemos en la situación que ocurrió con la renuncia de nada menos que el ministro del Interior, el ministro Pérez, con la renuncia del subsecretario de Redes Sociales, que parece que va a una candidatura, con las disputas que hay al interior de Chile Vamos, donde Opole se declara de relaciones congeladas con el gobierno. Entonces, como no hay respuestas, la única solución frente a esta crisis, que lo siente muy particularmente la clase media y las pymes, es el segundo retiro. Y nosotros lo vamos a apoyar, no porque sea la opción preferente, porque eso daña los ahorros previsionales de la gente, pero no habiendo soluciones, no habiendo transferencia, un IFE adicional, apoyos más rigurosos como están habiendo en otros países, porque la crisis de la pandemia se ha extendido, nosotros vamos a apoyar este segundo retiro del 10% y coincido con Germán, sin las condiciones, sin impuestos, para que particularmente las pymes reciban esos fondos y puedan sobrevivir de aquí a fin de año y un poco pasado de ese tiempo. Hoy día les quiero recordar, hoy día 4 de noviembre se cumplen 40 años desde la dictación del decreto ley 3500 que privatizó los fondos de pensiones. ¿Qué es lo que pasaba en ese tiempo? Yo les quiero mostrar algo. Ojalá que la cámara lo alcance a ver. Este es un titular. ¿Ok? ¿Lo alcanzan a ver? Sí, lo vemos muy bien. Famoso ese titular. Chilenos se pensionarán. Bueno, este titular dice que los chilenos y las chilenas se pensionarán con el 100% de su sueldo el 2020. Estamos en el 2020. ¿Con cuánto se están pensionando las chilenas y chilenos? La mediana es los hombres un 33%, no el 100%, y las mujeres un 12%. Esa es la realidad. Entonces, lo que aquí se requiere es una reforma profunda del sistema de pensiones para ir a un sistema de seguridad social, no a esto que nos prometieron y que nunca se cumplió. Y dadas las condiciones que el gobierno no está
en condiciones de entrar a una negociación seria. Desde la oposición en el Senado le hemos hecho una propuesta, incluso de separar la función de administrar los fondos versus invertir los fondos para dejar atrás las AFP, para crear un fondo único con el 6% adicional que sería a cargo del empleador, que lo maneje una entidad pública autónoma de alto nivel, sin ninguna injerencia política, y que se haga esa inversión de esos fondos para solidaridad intra e intergeneracional. Yo creo que el gobierno no está en condiciones, lamentablemente hasta ahora, de tomar en serio esto. Es que hay un tema en esa circunstancia, entonces, esto se hace absolutamente necesario. Es que yo creo que hay un tema interesante que hay que profundizar, porque lo dice Francisco Chaguán también, que finalmente pasa el tiempo y el propio gobierno es el que no tiene la voluntad de reponer urgencia respecto a la reforma de la pensión, de las pensiones. Pero es que acá hay un tema que no solamente ponerle urgencia, no. El proyecto del gobierno básicamente es seguir con el mismo sistema, pero elevar la cotización. Ese es como... al tiro Francisco. Y hoy día lo que está planteando algunos sectores es que de verdad se cambie el modelo de nuestro sistema de pensiones basados en la AFP. Y es por eso que la discusión va a ser... Pero es por eso que la discusión es tan profunda y va a ser también tan conflictiva y va a haber tanta diversidad de ideas. Por eso muchas veces los parlamentarios de gobierno se quejan diciendo por qué la oposición no nos apoya en esta ley, y es porque la ley de reforma de pensiones para la oposición no es suficiente, porque no habla del modelo de pensiones en Chile, sino solamente un aumento de la cotización mensual. Vamos hablando cortito, Francisco, para ir intercambiando respecto al tema de reforma de pensiones también. Bueno, contarte que hemos estado incorporando en un equipo que tiene senadores de oposición y también oficialistas una serie de propuestas al gobierno que son nuevas, que son distintas a las contempladas en el actual proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional. ¿Cuáles son esas? Terminar con las tablas de mortalidad, que hoy día hacen un cálculo a las pensiones hasta los 110 años, y básicamente cortarlo a los 85 años, estableciendo un seguro de longevidad que nos permitiría efectivamente subir inmediatamente para el pilar contributivo en un 20 o un 30% las pensiones. Primer tema. Segundo, nosotros hemos dicho que se requiere mucha mayor competencia en el mundo de la administración de fondos de pensiones, y básicamente se ha planteado desde temas que hizo relación y que parte de la discusión de delimitar las utilidades de las administradoras de fondos de pensiones, hasta temas que dicen relación con la posibilidad de establecer una entidad estatal que compita también en la administración de fondos de pensiones. También hemos señalado que el foco debe estar puesto en la salud digna, más que finalmente en cómo se distribuye el 6% adicional del empleador, del aporte patronal. Pero es que lo gracioso es lo que le dice Julio César, que usted está diciendo algo que ustedes le están planteando al gobierno. Es decir, también aquí hay una división entre el gobierno y sus parlamentarios, una más. Entonces, finalmente... es que para repartir la palabra, le preguntamos a Germán... Simplemente para decirte lo siguiente, nosotros tenemos roles distintos. Nosotros no somos el gobierno, nosotros somos parlamentarios oficialistas, pero tenemos nuestras diferencias en los enfoques, y por eso nosotros le hemos planteado al gobierno esta serie de propuestas, y espero que el gobierno escuche a tiempo a sus propios parlamentarios y a sus propios liderazgos del sector, para en definitiva tener sentido realidad en poder sacar adelante esta reforma, que es una de las pocas reformas que puede instalar este gobierno. Son dos reformas, la reforma previsional y la reforma a la salud, y le pedimos al gobierno acelerador a fondo para que este sea el legado del gobierno. Ya, es que ahí yo le pregunto hoy tengo eco mi voz. Germán, pero es que lo que estamos planteando acá es súper complicado, porque finalmente lo vemos a usted, vemos a Francisco Chaguán, entonces vemos a un gobierno que hoy día no tiene ministro del Interior, tiene un ministro del Interior interino. Tenemos a un alcalde, un parlamentario, un senador que le están pidiendo al gobierno que haga otra cosa. Es decir, es lo que se conoce como un gobierno en este momento que al parecer no está gobernando ni siquiera su coalición. Eso es grave para la política chilena.
Mira, Monse, yo voy a tratar de ver el otro lado de la cara de la moneda, porque seamos realistas. Esto es una democracia y justamente el valor de la democracia es que podemos pensar distinto y justamente podemos hablar. Si no estuviéramos en democracia, muchos de nosotros nos tendríamos que andar escondiendo por miedos a represalias. Lo que sí creo es que es evidente que Chile tiene que evolucionar y parte de esa evolución significa que de manera crucial hay que cambiar el sistema de pensiones. Yo le haría varios cambios. Primero, no actuemos desde el populismo. El que diga, por ejemplo, que un sistema de reparto es viable, te está mintiendo. El sistema de reparto ha fracasado en el mundo. Entonces, necesitas cotización individual, pero necesitas un pilar solidario sólido y necesitas también ponerle coto, ponerle límite a cualquier utilidad. No puede ser hoy día, por ejemplo, que a veces hay gente que pierde dinero en su fondo de AFP y resulta que la administradora tiene grandes utilidades ese año. Perdón, o sea, hiciste un buen negocio para ti, pero un mal negocio para quien tienes que protegerle sus fondos. Entonces, claramente hay que hacer un cambio profundo del sistema, pero sin caer en el populismo de decirle a la gente que te tienes que ir a un sistema de reparto. Tal vez lo que hay que hacer es, a través de los impuestos generales, incluso terminando con la evasión escandalosa que hay en nuestro país, porque es una evasión escandalosa. Y creo que el director del Servicio de Impuestos Internos, y tú, Francisco, Heraldo, todos los que están en el Congreso, lo que deberían de hacer es una ley, y Natalia, una ley inmediata, perdón, lo que pasa es que yo no tengo pantalla al frente, no sabía. Lo que hay que hacer ahora es una ley urgente en que el director del Servicio de Impuestos Internos esté obligado a proteger el patrimonio fiscal de Chile, si es el principal recaudador de Chile. ¿Cómo va a ser que él pueda tener la potestad de estar generando perdonazos, ¿ya?, que finalmente significan sacarle plata a las políticas sociales del país? Eso el Consejo de Defensa del Estado tendría que tener la autoridad como para poder perseguirlo por las responsabilidades que implica. Yo creo que hay que cambiar la ley. Bueno, estamos escuchando al alcalde Codina, estamos acá por ¿por qué estamos hablando de este tema? Porque se vota hoy día el segundo retiro en particular. Natalia, ¿qué va a pasar con las rentas vitalicias? Hay mucha gente que nos está escribiendo. Si nos pudieras ayudar con eso. Bueno, primero señalar que aquí lo que hay es un desgobierno que ni siquiera es capaz de presentar iniciativas en acuerdo con sus parlamentarios. Las reformas que ha planteado Francisco son del todo razonables, pero no tienen la profundidad necesaria. Aquí estamos entre la dicotomía entre modificar un sistema o hacer un cambio de modelo. Nosotros, desde la oposición, estamos optando por un cambio de modelo que incorpore un componente de solidaridad que hasta hoy día no existe. Y ahí estamos en una conversación que es de suma cero, porque el gobierno no está dispuesto a ceder en ningún punto. Respecto a las rentas vitalicias, hay dos propuestas. Una que es del diputado y la vaca, que son personas que estén en renta vitalicia, por ejemplo, y que se le pueda dar un bono de 500.000 pesos, pero eso evidentemente es de iniciativa exclusiva del presidente. Ellos se comprometieron en algún minuto a plantearlo y todavía nosotros estamos esperando que esa reforma llegue. Pero hay otros proyectos, por ejemplo, el que propone que se pueda sacar el 100% de los fondos de las AFP en caso de una enfermedad terminal. Esa era una propuesta original y aquí yo debo decir y reconocer que el gobierno presenta una propuesta alternativa en cuanto a permitirle a las personas que se puedan retirar hasta un cierto porcentaje, no el 100%, y ahí estamos conversando a ver si podemos tener algún margen de negociación, que se pueda retirar un porcentaje, pero la gracia que tiene la propuesta del gobierno es que es con además seguro e invalidez. Y esa es una propuesta que estamos discutiendo en la Comisión de Trabajo. Nosotros tenemos toda la apertura a poder conversarla, pero es necesario que respecto a las rentas vitalicias se cumpla el compromiso de este bono de 500.000 pesos que se le prometió a la gente, no a nosotros. Se le prometió a la gente porque ellos cuentan con esos recursos hoy día. Natalia, vamos a seguir conversando. Heraldo, la ruleta ha estado siempre marcándolo a usted, pero a la vuelta de la pausa vamos a seguir conversando y le damos la palabra a Heraldo Muñoz. Antes, Julio no tiene algo que decir. Tu hogar tiene muchas actualizaciones pendientes. Apúrate, que hoy es el último día del Cyber Easy, con muchos productos a precios realmente imperdibles para que puedas actualizar todos los espacios y personalizar tu hogar.
Ingresa a easy.cl y disfruta de todas las alternativas que tiene Easy para los distintos estilos y con descuentos de hasta un 70%. Encuentra lo mejor en muebles, decoración, línea blanca, baño y mucho más. Recuerda Cyber Easy en easy.cl. Easy renueva el amor por tu hogar. Eso. Claro. Lo que pasa es que pasó tanto tiempo y ya me olvidé lo que iba a decir. Si el Flow Access o sistema de pensiones. Pero bueno, estamos hablando del sistema de pensiones. Yo lo que quería decir es que efectivamente lo que tenemos que hacer es ir hacia un nuevo modelo. Aquí sea un sistema de seguridad social, no lo que tenemos ahora. Y por cierto, nadie ha dicho que queremos ir a un sistema de reparto. De hecho, en el mundo, los países que imitaron a Chile con este sistema de capitalización individual están yendo todos en la dirección contraria. Y es verdad que los que tenían también reparto han ido a un modelo mixto. Eso es lo que queremos. Un modelo que signifique que las personas empiecen a recibir pensiones dignas a la brevedad. Por eso que hemos hecho este planteamiento al presidente de la República, que tenga un componente, por ejemplo, un paquete de equidad de género. ¿Cómo va a ser posible que las mujeres reciban en la mediana el 12% de su último sueldo? Eso es inaceptable. Y eso sucede porque muchas mujeres tienen muchas lagunas, porque tienen que asumir tareas no remuneradas. Por ejemplo, en una casa, ¿quién cuida a los adultos mayores dependientes? Si no son el 90% las mujeres que tienen que salir muchas veces del mercado de trabajo para ir a realizar esta labor no remunerada. Gerardo, entonces tiene que haber que compense. Es que lo más curioso, un apunte, lo más curioso es que ustedes cuatro están de acuerdo. La verdad es que están bastante de acuerdo en el sistema de pensiones, que tiene que ser mixto, por lo que entiendo. Entonces no entiendo por qué no se avanza. Pero quiero tomar algo que dijo Germán, que me parece muy importante. El techo para las ganancias de las AFP es fundamental. Y tenemos que ir a una reforma profunda del sistema tributario, a un pacto de justicia tributaria. ¿Para qué? Para los que tienen más, paguen más. Para tener la posibilidad de que se extienda la base de quienes pagan impuestos a la renta, porque ahí está la clave, el pago de impuestos directos. Para tener más impuestos verdes, para tener una economía verde, para sancionar a los que producen CO2 de fuentes fijas. En Chile es $5 por la tonelada. Debería ser $60 la tonelada. Incluso eso es lo que han recomendado instituciones internacionales como el Banco Mundial, tener más impuestos a los productos que deterioran la salud, tener incentivos de reducción de impuestos a las empresas que hagan innovación, aplicaciones en ciencia y tecnología, reducir el impuesto regresivo que es el impuesto al IVA. Entonces necesitamos abordar el tema de la justicia tributaria como un elemento absolutamente fundamental que es colateral a la reforma profunda del sistema de pensiones. El presidente dijo cirugía mayor, esas fueron las palabras del presidente, cirugía mayor para el sistema de pensiones. Hasta ahora la cirugía es bastante menor de lo que está proponiendo. No hay cirugía mayor por parte del gobierno en su propuesta para la reforma profunda del sistema de pensiones. Hay que hacer una pregunta corta. Haz la pregunta. Es que le quería preguntar que justo hay un problema con Francisco Chaguán en la conexión, pero a Natalia también, que es parlamentaria. Ahí está Francisco. ¿Cuándo van a decir, a ver, apenas hubo el estallido social, una de las primeras leyes que logró aprobar el Congreso fue el tema para bajar el costo de los medicamentos en Chile? Y lo celebró desde Juan Luis Castro, lo celebraron todos. ¿Cuándo lo vamos a empezar a notar? Porque de verdad los remedios están igual o más caros en este momento. Entonces, yo no sé qué es lo que está pasando ahí. Yo creo que, perdón que ponga el tema, pero me llama muchísimo la atención que esto todavía no se nota. Y esto pasó hace un año. Sí. Entonces, ¿qué? Esto que tú, y de hecho eso que tú estás diciendo, Montserrat, sí, Natalia, se ha levantado mucho en redes sociales. Nosotros hemos iniciado algunas acciones de fiscalización para saber qué es lo que está pasando, porque ya esa baja en los medicamentos se debió haber materializado a la hora de ir a comprar un remedio. Y lo que tú decías anteriormente en relación a la reforma de pensiones, esto que aquí en este panel estamos todos de acuerdo, pero volvemos a los fenicios.
Porque este tipo de proyectos, por mandato de la Constitución, es de iniciativa exclusiva del presidente. Entonces estamos a foja cero, aunque esté toda la clase política. A toda la clase política de acuerdo, dijo Natalia, que de porque nuevo el mundo técnico también ha llegado a consensos importantes. El mundo técnico también ha llegado a consensos importantes. Interesante. Ahora sí, Julio, era mi duda de los medicamentos, la verdad. Verdad, senador Chaguán. Sí, primero es que esto va por 3 canales distintos. Primero, efectivamente, la posibilidad que se aprobó el proyecto para que a través de Senamás, de la Central Nacional de Abastecimiento, se pudiera adquirir fármacos para que a su vez puedan ser vendidos o distribuidos a las farmacias a un menor valor, y eso finalmente pudiera tener un efecto en el acceso de los medicamentos mucho más económicos por parte de los ciudadanos. Este es un proyecto que establece tres etapas. La primera, efectivamente... Estamos con problemas. Se nos congeló. Hoy día hemos estado con problemas. Hay que congelar el precio de los medicamentos. Ahí estamos. Es un mensaje divino, es un mensaje del Señor para congelar los precios de los medicamentos de una vez por todas. De una vez por todas. De hecho, en algunos países, quiero decir, algunos países capitalistas desarrollados, hay bandas de precios para los remedios. España es un caso, es decir, para los remedios que más compra y necesita la gente, se colocan, no se congelan como ahora en las imágenes, pero se ponen bandas de precio, es decir, que no puede subir más allá de un cierto monto. Y eso creo que es bien importante pensarlo a futuro. Bueno, sí, me gustaría explicarlo como miembro de la Comisión de Salud, que hay 3 vías en la cual se está enfrentando el tema de la política de medicamentos. La primera política dice relación fundamentalmente, ahora me pusieron algo ahí arriba, pero no importa. La primera gran política dice relación fundamentalmente con la posibilidad de que Senamás pudiera distribuir a las farmacias con una, como bien dice Heraldo, con una banda de utilidad equivalente al 10%. Eso es un tema que está zanjado y establece 3 etapas, partiendo por las pequeñas farmacias, para luego evolucionar también a las grandes cadenas de farmacias y con sanciones drásticas a aquellas farmacias que, siendo abastecidas por Senamás, infringen justamente esa banda de utilidad que señala Heraldo. Primer tema. Segundo, estamos sacando del Parlamento el segundo proyecto que dice relación con la Ley de Fármacos 2, que está en la comisión mixta y que está, yo diría que en la última sesión, esperamos despacharla la próxima semana, que también establece la posibilidad de establecer una política nacional de genéricos. Es bueno recordar que en materia de genéricos, Chile tiene los países más bajos de América Latina en genéricos. En los productos de marca o innovación farmacéutica son los productos más caros. Y esto tiene que ir respaldado por una tercera medida que dice relación con el seguro de medicamentos. ¿Por qué los fármacos son más baratos en Argentina, por ejemplo, que en Chile? Aquellos que dicen relación con innovación tecnológica. Justamente, o farmacéutica. Justamente aquellos que dicen relación con, o que hay un seguro de devolución de parte del costo de bolsillo. Chile tiene uno de los países con mayor costo de bolsillo de medicamentos, justamente en América Latina, porque hay ausencia de medidas en este sentido. Y hay un proyecto. Tal cual. Pero hay un proyecto, con esto termino, hay un proyecto que ya logramos sacarlo, que dice relación con un seguro que va a permitir que no solamente en FONASA, y ahora esperamos que también se instale respecto a aquellos afiliados en ISAPRE, haya un seguro complementario incorporado que permita justamente la devolución de parte del importe en medicamentos. Son las 3 vías con las que estamos enfrentando. Por eso yo te quiero señalar que acá hay 2 oportunidades para el gobierno, 2 únicas: reforma previsional y reforma a la salud, que son únicas y que solo dependen en su velocidad, y comparto con Natalia, de la velocidad que le ponga el presidente de la República, porque son de iniciativa exclusiva del gobierno.
Así es, 12:41, a la vuelta entonces estará con su turno para hablar Germán Codina, alcalde de Puente, tratar este tema. A ver, nos quedan 3 minutos de programa, habíamos quedado pendientes con el alcalde Germán Codina estábamos planteando varios temas, reforma de pensiones, pero también el precio de los medicamentos, que aún la gente no lo nota. Usted tiene que elegir cómo usa estos 2 minutos y medio que le quedan, alcalde. Gracias, Monse. Y disculpen, pero quiero tomarlo porque nosotros mañana pasamos de transición a preparación en Puente Alto. Somos la comuna más poblada del país, 700.000 habitantes, y hemos implementado un sistema de trazabilidad que es muy importante para nosotros, que ojalá los vecinos nos colaboren, porque nos interesa que el transporte público no se transforme en un punto de riesgo de contagio de la pandemia. Es gratuito. Solamente ponen el celular la cámara y leen el código QR. Esto nos permite saber quiénes viajaron en la micro y en qué sector de la micro, ya juntos ese día. Y si ese RUT sale positivo después con COVID, vamos a poder avisarle al resto de los vecinos, ir a tomarles el PCR preventivo. Y además tiene una gracia, en las micro, en los colectivos, estamos tratando de implementarlo también en el metro. La gracia es que sorteamos diariamente a todos los que se trazaron al subirse a la micro y a los colectivos 50.000 pesos en mercadería para el pasajero que sale sorteado y también para el conductor que lo transportó. Entonces todos ganan. Salimos de la lógica del castigo para ir a la lógica del incentivo y de que actuemos con responsabilidad. Así que por favor, que los vecinos bajen esto y lo hagan funcionar. Premio para los que se trazan y para los que toman esa responsabilidad. Le agradecemos a todos haber estado en nuestro cumpleaños número 60. Gracias a los tres, gracias a Natalia, también a la diputada Ana, porque tenemos que cerrar el programa, no nos queda nada de tiempo, así es que de verdad, muchas gracias a los tres. Queremos despedirnos con estas imágenes, Monse, porque son 60 años. Increíble, ¿eh? Sí. 60 años de historia. Hoy nuestro canal de televisión entonces está de cumpleaños, es una fecha especial. 12:59, tenemos que irnos, muchas gracias por la sintonía.